Bienvenidos amantes del terror. En esta ocasión vamos a leer una antología de cuentos de R.L. Stine llamada Al final de la noche. Vamos a leer el cuento Cómo tratar con un dragón. Pero antes, mucho mejor. Introducción. Muchos de mis cuentos parten de una pregunta que comienza con la fórmula ¿y si? La historia que aquí os presento surgió cuando me planteé lo siguiente: ¿y si los dragones de antaño hubieran existido realmente? Siempre he sentido fascinación por esos gigantes alados, y cuando aparecen en cuentos, películas e ilustraciones me resultan muy reales y vivos. Los dragones son criaturas feroces y majestuosas a un tiempo, feas y a la vez hermosas, y mucho más inteligentes que los dinosaurios. Sé que los dragones son animales mitológicos que nunca han existido, pero ¿y si realmente hubieran existido? Esta historia trata de un chico, Ned, al que se le encomienda la terrible misión de enfrentarse al más feroz de los dragones. Ned no tardará en descubrir la respuesta a esa espeluznante pregunta. Un día de verano, hace ya mucho tiempo, cuando aves grandes como nubes surcaban los cielos, un muchacho llamado Ned peregrinaba por frondosos bosques y verdes colinas cubiertas de hierba, llevando todo equipaje, un saco con una manzana y un rudimentario mapa del reino. Vestía un sayo sucio y raído, y bajo la gorra roja ladeada sobre su atezada frente le caían largas y sudorosas greñas de color castaño. Sus botas estaban desgastadas y cubiertas de arañazos, y tenían las suelas tan delgadas como el papel. Ned entretenía su camino silbando, pues largo era el viaje y a saber qué terribles peligros acecharían al final del trayecto. Cuando ya se aproximaba a su destino, sus piernas comenzaron a temblar, y un continuo escalofrío le atenazó la nuca. Apenas podía silbar, pues se le había quedado la boca seca. Ned sabía que había llegado el momento de encontrarse cara a cara con Sir Darkwind, el gran señor de los dragones del reino. Ned había soñado durante mucho tiempo con aquel encuentro, pero al oír entre los árboles los gemidos y quejidos de los dragones encerrados en los establos de Sir Darkwind, se preguntó quién habría de ser más temible y feroz, si los dragones o su señor. Ned se quitó la gorra y se secó el sudor de su frente con la manga del sayo. «Valor», se dijo, «has de ser fuerte y valiente, de lo contrario no alcanzarás tu objetivo». Inspiró profundamente y abandonó la espesura para plantarse ante la mansión del señor de los dragones, al otro lado de un pedregoso descampado. Más que una mansión, parecía una fortaleza. Estaba revestida de piedra blanca y se alzaba como una resplandeciente montaña bajo el sol de la tarde. Ned divisó un estrecho portón en un extremo que parecía ser la única abertura. La mansión no tenía ventanas. A la izquierda de la casa se extendía una larga muralla de piedra 4 veces más alta que él. Ned alzó los ojos y vio con estupor los rostros que, asomados al muro, miraban hacia él con atención. Anchos rostros de criaturas con largos cuellos, cubiertos de escamas y arrugados por el sol. Ojos negros y grandes como ciruelas, hundidos en sus cuencas, que clavaban la vista en él. Decrépitos rostros de afilados dientes, rostros curtidos y apergaminados por el paso de los años y por la pesadumbre. Dragones. Hasta ese momento solo conocía su existencia por los antiguos libros del hechicero, y al encontrarse ante aquellas extraordinarias criaturas, rememoró las historias que él le había contado sobre los tiempos en que los dragones merodeaban libremente por el reino.
Los dragones son criaturas dignas y majestuosas, le había dicho Margolin. Tienen sus propios hábitos y propias costumbres. No vayas a creer que son como los demás animales, pues tan formidable es su sabiduría como su corpulencia. ¿Sabes por qué tienen los ojos tristes? Porque lo han visto todo. Los viejos dragones asomaban sus largos cuellos por encima de la muralla y contemplaban a Ned en silencio. Hasta él, el ruido de sus pesadas patas golpeando el suelo como un tamboleo. Un pálido dragón que asomaba la cabeza en un extremo tosió con una tos bronca que brotó de lo más profundo de la garganta. «No me miran con buenos ojos», pensó Ned. «Parece como si quisieran echarme el diente, pero los dragones no son carnívoros, ¿o sí?». Intentó recordar lo que había dicho Margolin. El viejo dragón tosió de nuevo y lanzó un estupo amarillento por el rugoso hocico. Otro dragón, este de rostro más afilado y con protuberantes ojos negros, soltó un largo y amenazador gruñido. Ned avanzó unos pasos tímidamente y se aproximó a la muralla de piedra. Los dragones se pusieron en guardia. De pronto, dos de ellos alargaron el cuello, gruñendo tan ferozmente que el estruendo retumbó en sus oídos y pareció sacudir la muralla. Ned lanzó un grito despavorido y cayó de espaldas. Rápidamente se puso boca abajo y escapó corriendo a cuatro patas del calor que despedía el aliento de las bestias. Los dragones, asomados a la muralla, alargaban el cuello hacia él y daban feroces dentadas. Una vez establecida una distancia prudencial, se puso de pie, sacudió el polvo de sus ropas y se enderezó la gorra. Los dragones lo observaban en silencio, al acecho, por si el muchacho hacía ademán de acercarse de nuevo. Pero Ned se mantuvo a distancia, hizo bocina con las manos y gritó: «Sir Darwin, Sir Darwin, un humilde campesino desea ser recibido en vuestra presencia». Ned vio con sorpresa que se abría el pequeño portón y que aparecía una figura vestida de negro, medio oculta en el umbral, pero no salió de la penumbra. «¿Qué deseas?», preguntó. Tenía una voz aguda. «Vengo a ver al gran señor de los dragones», respondió Ned. «Quisiera pedirle un favor». «Yo soy Gregory, sirviente del señor. Sir Darwin no concede favores». Ned tragó saliva. Tenía la boca seca como pan. ¿Tendría que regresar con las manos vacías después de tan arduo viaje? «Vengo con saludos del gran hechicero Margolin», anunció Ned. «Tal vez Sir Darwin podría salir y concederme unos minutos». «No conocemos ningún hechicero», interrumpió Gregory con desdén. «Además, el señor no abandona su mansión, salvo para fustigar a los dragones cuando se alteran». Ned escrutó la figura del sirviente que permanecía oculto en el quicio del portal. «¿No sale de su mansión?». «No», respondió Gregory. «Tiene demasiados enemigos». Los dragones no dejaban de gruñir y gemir al otro lado de la muralla. Una criatura de feroz aspecto, con retorcido cuello y rugosa testa, bajó la cabeza y embistió contra el muro. «Vete, estás molestando a los dragones», aulló una voz bronca desde el interior de la mansión. Ned divisó a otra figura que se le acercaba a la puerta y apartaba a Gregory de un empujón. Pese a la distancia, divisó a un hombre alto y corpulento, vestida con una vaporosa túnica blanca. Un escalofrío le recorrió la espalda, pues Sir Darwin tenía fama de ser el hombre más cruel del reino. Incluso era temido por el hechicero Margolin, pese a sus poderes mágicos. «¿Sois vos el gran señor de los dragones?», preguntó Ned. Cayó postrado de rodillas e hizo una reverencia. «Soy un humilde campesino, gran señor. Acudo a vos para suplicaros un trabajo».
¿Deseas trabajar para mí, mozalbete?, rugió Sir Darwin. ¿Qué sabes de estas bestias? No son bestias, pensó Ned. Serán feroces, pero poseen una sabiduría ancestral. Incluso a mí me consta. Pero no intentó corregir. Aprenderé rápido, señor, dijo en cambio. Necesito urgentemente un sustento. Tengo 5 hermanos y mi familia es pobre. Y a mi padre le destrozó el pie la rueda de un carro. Y ahora soy yo quien ha de llevar el pan a la mesa. Vaya, vaya, dijo Darwin con sarcasmo. ¿Qué pretendes? ¿Que llore tu desgracia? Los dragones rugían y resoplaban. Unos nubarrones taparon el sol y Sir Darwin pareció adentrarse en la penumbra. ¿Has trabajado antes?, preguntó. Sí, señor. Trabajé como aprendiz de Margolin, el hechicero, contestó Ned, que estaba todavía postrado de rodillas. Pero me vi obligado a dejar su servicio cuando mi señor discutió agriamente con otro brujo y ambos desaparecieron como por arte de magia. Me alegro, dijo Sir Darwin. Los brujos no sirven para nada. Yo no necesito trucos, me basta con un buen látigo. Ned se puso de pie, sacudiendo la tierra de los bajos del sayo. Sería un honor para trabajar para vos, Sir Darwin. Todo el mundo sabe que sois el gran señor de los dragones de toda la tierra. Sir Darwin dejó escapar una sonora carcajada, que sonó como el ladrido de un perro. ¿El más grande? Soy el único, bramó desde la penumbra del umbral. Esos dragones que ves ahí son los únicos sobrevivientes de su especie, los últimos que quedan en todo el mundo. Sería un honor para mí ayudar a cuidarlos, se ofreció Ned solícito. Sir Darwin soltó otra sonora carcajada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Serías capaz de adiestrarlos a latigazos? No, señor, pero... ¿Y qué harías si no?, preguntó Darwin. ¿Qué acuerdo propones a cambio? En la vida todo hay que pactarlo. Esa es la única verdad que conozco. ¿Qué trato propones, muchacho? ¿Qué trato deseas hacer conmigo? Ned se quedó mirando perplejo hacia el oscuro portón. No sé qué responder, dijo por fin. Me ofrezco humildemente a vuestro servicio. Entonces vio que Gregory, el sirviente vestido de negro, regresaba de nuevo junto a Sir Darwin y cuchicheaba algo a su oído. Mientras ellos departían, el cielo comenzó a despejarse. Y tras la muralla, algunos dragones alzaron la cabeza al sol. «Acércate un poco más, muchacho», ordenó Sir Darwin. «Seré yo quien te proponga un trato». Ned dio unos pasos hacia la mansión. Aún no distinguía claramente a su interlocutor. Únicamente veía a la enorme aptitud de su túnica blanca. «Queda un dragón en libertad. Es el único que me falta para completar la colección. Y los quiero a todos. ¡Todos! Te propongo un trato. Tráeme a ese dragón y te contrataré como aprendiz». Ned lanzó un grito de estupor. «¿Qué? ¿Que capture un dragón?», exclamó. «Pero, ¿cómo, señor? Moriría abrazado bajo sus llamas». Del interior de la mansión llegó la carcajada de Gregory. «¡Jejeje! ¡Necio! Los dragones no arrojan fuego», le dijo Gregory. «Eso es un cuento». «Pero si no dispongo de armas con que enfrentar a un poderoso dragón», replicó Ned. «Ni yo puedo ofrecértelas. Tendrás que recurrir al ingenio, muchacho», dijo Sir Darwin. «¿Cómo capturáis vos a esos dragones?», preguntó Ned, señalando a las fieras criaturas que asomaban tras la muralla. «Hice un simple trato con ellos», respondió Sir Darwin. «Le aseguré que si venían conmigo no los mataría ni me haría un guiso con su carne». «Menudo trato», pensó Ned. «Escúchame bien, muchacho», añadió Sir Darwin, desde el quicio en la penumbra. «El último dragón que queda en libertad se llama Ulrich.
Vive en una cueva situada encima del monte Stone. Si capturas a ese dragón y me lo traes, habré completado mi colección. Entonces te proporcionaré el trabajo con el que dar sustento a tu familia. Pero, farfulló Ned. Sir Darwin desapareció en el interior de la fortaleza, dando un portazo a sus espaldas. Al otro lado de la muralla, los dragones comenzaron a chillar al unísono. Algunos lanzaban dentadas en dirección a Ned, y uno de ellos, un dragón de corta edad, todavía verdoso y esbelto, levantó la cabeza y lanzó un agudo gemido que sonó como un llanto. El sol caía de pleno cuando Ned emprendió el camino de regreso a través del bosque. Los árboles parecían doblegarse y destellar ante las oleadas de calor de la tierra. El monte Stone, una escarpada montaña de roca pulida y grisácea, culminaba en un empinado pico. Ned sabía que sus laderas estaban repletas de profundas cuevas. Nadie se había atrevido nunca a explorar aquel territorio por temor a las criaturas salvajes que habitaban en su interior. ¿Con qué arma podría enfrentarme a un dragón?, se preguntaba Ned. ¿Qué trato podría hacer yo con un animal que tiene garras de casi medio metro y colmillos tan grandes como la cepa de un árbol? Caía un sol abrasador y Ned se detuvo a la sombra de unos altos helechos para recobrar el aliento y no derretirse. Pensó entonces en la crueldad de Sir Darwin, en cómo azotaba a los pobres y avejentados dragones y en cómo los mantenía cautivos tras aquella prisión fortificada. Ya es pena tener tantos enemigos y ni siquiera pueden salir de casa, pensó Ned. Tras varias horas de caminata, Ned llegó al pie del monte Stone. Se enjugó el sudor de la frente con la manga del sayo y tomó aire. La pulida roca de la ladera estaba cubierta de cavidades negras. Ned se estremeció al imaginar las salvajes criaturas que habitaban en su interior. Agachó la cabeza y emprendió el ascenso. Las suelas de sus botas resbalaban por la lisa pendiente y tuvo que mantener el equilibrio con los brazos. A medida que subía, comenzó a sentir calambres en los músculos de las piernas. Ned suspiró fatigado. Penetró por la oscura boca de una cueva y se desplomó en el polvoriento suelo para frotarse los doloridos músculos. Pese al calor reinante, la cueva estaba fresca y húmeda. Ned reclinó la cabeza en la pared y entornó los ojos. Llevo 2 días caminando. Tal vez recobre fuerzas y descanso un poco. Luego continuaré el camino hasta la cima. Pero su descanso fue breve. Lo despertó un chirriante silbido, como si un millar de moscas zumbaran en sus oídos. Ned abrió los ojos sobresaltado y lanzó un grito. Eran ratas albinas gigantes. Habían arrastrado una cabra hasta la cueva y se la estaban comiendo viva. La cabra chillaba y pateaba, cubierta por docenas de ratas, enormes ratas de cuerpos blanquecinos que hincaban sus afilados colmillos en la tripa del animal y arrancaban frenéticamente los pedazos de carne sanguinolenta. Luego vendrán por mí, se dijo Ned, en cuanto me huelan. Demasiado tarde para huir. Las ratas abandonaban el cuerpo ya sin vida de la cabra y entre chillidos se dirigían correteando hacia Ned. Eran tan grandes como perros, de largos y afilados colmillos. Todavía goteaban la sangre del animal y sus redondos y sanguinolentos ojos despedían un fulgor encendido. Sus gruesas colas rosáceas azotaban el suelo, marcando un aterrador compás de ataque. Los chillidos le taladraban el cerebro de tal forma que tuvo que llevarse las manos a los oídos. Se puso de pie de un salto, pero las ratas eran tan grandes que les llegaban a la cintura. El ruido de sus mandíbulas las competía con los golpes sordos de las colas azotando el suelo. «¡Hagamos un trato!», propuso Ned a voz de grito. Sorprendidas por aquel torrente de voz, las ratas irrumpieron en el asalto. Sus ojos
fulguraban como fogatas en la penumbra de la cueva. Os propongo que si me dais la más mínima oportunidad, saldré corriendo y no volveré jamás. No les dio tiempo a meditar la decisión. Apoyó las manos sobre las cabezas de dos ratas que tenía más cerca, saltó sobre ellas y salió disparado hacia la boca de la cueva. Una vez en el exterior, trepó a toda prisa por una escarpada ladera de la montaña. Los chillidos de las ratas llegaban hasta él, pero Ned sabía que no seguirían sus pasos. Las ratas albinas no resisten la luz del sol por mucho tiempo. Cuando alcanzó la cima, el corazón le golpeaba en el pecho y las piernas le pesaban como si fueran de plomo. El sol era un globo incandescente cuya luz caía tras la colina, dejando a todas las cosas un rosado resplandor. Mientras recobraba el aliento, Ned contempló con estupor la boca de la cueva que se abría ante él como un gigantesco triángulo. En el suelo de la entrada había enormes huesos secos y calcinados por el sol. «Son demasiado grandes para ser humanos», se dijo Ned, pero su pecho se agitó ante el horrible espectáculo. «¡Oh!», exclamó cuando un bronco gruñido retumbó en el interior de la cueva. A continuación, oyó el estruendo de unas pisadas y de nuevo el gruñido. El acre olor que emanaba de la cueva le obligó a contener la respiración y a dar un paso atrás. El dragón estaba dentro, lo sabía. De pronto advirtió que todo su cuerpo temblaba. Un atronador rugido surgió de las profundidades de la cueva, haciendo vibrar las rocas en las que Ned pisaba. «No tengo elección», se dijo. «Tendré que seguir adelante, pero ¿seré capaz de articular palabra, aterrorizado como estoy?». Inspiró profundamente y detectó en el aire un infecto hedor a moho. «¡Ulrich!», exclamó Ned. «Soy Ned. He venido a hablar contigo». Enseguida oyó un segundo rugido, al que otra vez surgieron retumbantes pisadas. La tierra tembló de nuevo y la cueva pareció estallar cuando un gigantesco dragón pardo, mucho más impresionante y feroz que cualquiera de los que formaban la colección de Sir Darwin, se alzó imponente ante Ned. Su rugido sacudió los troncos de los árboles. El dragón abrió sus fauces, dejando al descubierto dos hilares de amarillentos e irregulares colmillos, y arañó el suelo con sus garras como preparándose para lanzar un zarpazo. Las rugosas alas que salían de su lomo aletearon con furia. Sus enormes y redondos ojos se clavaron en Ned como dos soles oscuros y fríos. Cuando su enorme cabeza descendió sobre él, sus fauces derramaron una baba amarillenta que chisporroteó incandescente al caer al suelo. «Me va a comer», se dijo Ned, y se tiró al suelo intentando protegerse con las manos. El dragón bajó su cabeza más y más hasta que Ned sintió su aliento de fuego en la nuca. La bestia abrió de par en par las fauces como para devorarlo de un bocado. «¿Qué has venido a buscar?», bramó el dragón. Su aliento tumbó a Ned de espaldas. «¿Hablas?», acertó a decir. «Pues claro», rugió Ulrich. Los redondos ojos del dragón brillaban como dos compactas canicas negras sin reflejar nada. «Todos los dragones hablan cuando tienen algo que decir». El muchacho y el dragón se sostuvieron la mirada. Cuando el terror de Ned se desvaneció lo suficiente, consiguió preguntar: «¿Por qué vives aquí arriba sin compañía? ¿No te sientes solos? ¿Por qué no bajas con los demás dragones?». El dragón echó la cabeza atrás y lanzó un rugido. Arqueó su rugoso lomo, alzó las afiladas garras como disponiéndose a atacar, y de nuevo bajó la cabeza para acercarla a Ned. «¿Que vaya a vivir con el señor de los dragones?», bramó Ulrich. «¿Sabes de quién estás hablando, Ned?». Ned tragó saliva, pensando
que de un momento a otro le arrancaría la cabeza de cuajo. Abrió la boca para responder, pero no logró emitir sonido alguno. En otro tiempo, todos mis hermanos y hermanas eran libres de merodear por donde querían, rugió Ulrich. Los dragones no atacamos a los humanos, no nos alimentamos de carne animal, solo de las matas de acebo y de las bayas rojas que crecen en ella. Ulrich golpeó el hombro de Ned con su hocico. ¿Sabes qué hizo ese gran señor para capturar a sus dragones? Ned se frotó el hombro. No. Destrozar todas las matas de acebo, menos la suya, bramó Ulrich. Los dragones se encontraron ante la alternativa de dejarse apresar o morir de hambre. Una vez hechos prisioneros, Sir Darwin les cortó las alas, los trata a latigazos y siempre los tiene encerrados. Hace pagar para verlos y los obliga a luchar encarnizadamente entre sí para entretener al público. El pecho de Ulrich se hinchó como un fuelle. El dragón abrió sus fauces, bufando de furia, y la llamarada que surgió de sus entrañas retumbó de nuevo a Ned. Alzó los ojos hacia él, viendo impotente cómo el temible dragón sacudía las alas y rugía embravecido. ¿Y quieres que yo vaya contigo? ¿Que sea uno más en la colección de Sir Darwin? Bufó. Nunca, jamás. Una sombra se cernió sobre Ned, la sombra de la gigantesca cabeza de la bestia. ¡No!, gritó Ned al sentir los afilados colmillos hincándose en su pecho y espalda. Entonces el dragón lo alzó del suelo con la mayor facilidad. Ned forcejeaba y se retorcía como un gusano en el pico de un pájaro. El dragón echó atrás la cabeza, dispuesto a engullirlo. ¡No, espera!, gimió Ned. ¡Espera, no, te lo suplico, no! Al día siguiente, Gregory se levantó temprano y fue a pasar revista a los dragones. El sol apenas asomaba entre los árboles y aún no había disipado las nieblas matutinas. Gregory llevó el cubo de agua hasta el abrevadero del que bebían los animales. Los dragones gemían y se desperezaban en su rendil. Entre la espesa niebla, Gregory vislumbró algo que le arrancó un grito de espanto. El cubo se le cayó de las manos. ¡Dragón! Era simplemente una sombra en la niebla lo que veía en sus ojos. No, era un enorme dragón que avanzaba pesadamente en dirección a la casa de Sir Darwin, balanceando la cabeza a uno y a otro lado y sacudiendo las alas del lomo. Gregory, aturdido, tropezó con el cubo de agua y corrió a la casa para avisar a su señor. ¡Sir Darwin! ¡Sir Darwin!, gritó. ¡Se acerca un dragón! Sir Darwin, que estaba terminando su desayuno, saltó de la mesa con la yema del huevo resbalándole por la barbilla y corrió hacia la puerta. Escudriñó la niebla y aplaudió satisfecho. «Es Ulrich», dijo. «Ya tengo la colección completa. Ulrich ha decidido unirse a sus semejantes». «¿Y el muchacho?», preguntó Gregory. «¿Dónde está el muchacho?». El señor de los dragones estaba mirando desde el umbral. «Tienes razón, Gregory. El dragón viene solo». Y echó la cabeza atrás con una cruel carcajada. «¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se habrá desayunado al muchacho? Pero, entonces, ¿a qué viene el dragón?», preguntó Gregory. «Ve tú a enterarte», ordenó Sir Darwin, apartando a Gregory de la puerta con un manotazo. «Ahora mismo, yo estaré aquí para mayor seguridad». Gregory obedeció a su señor con las piernas temblorosas y el corazón batiendo en su pecho. Llegó hasta el dragón
Inspiró profundamente y le preguntó alzando la voz. Ulrich, mi señor desea saber a qué has venido. Ulrich, con ojos fríos e inexpresivos que parecían dos negros pedruscos, bajó la vista hacia el tembloroso criado y soltó un fuerte bufido que acrecentó el estremecimiento de Gregory. En el redil, situado junto a la casa, los otros dragones observaban en silencio al recién llegado. Gregory miró a sus espaldas y vio a su señor agitando las manos con impaciencia. Sir Darwin desea saber a qué has venido, repitió el criado, incapaz de controlar el temblor que le quebraba la voz. El gigantesco Ulrich bajó la cabeza con un repentino respingo y casi tumbó a Gregory del susto. Gregory ahogó un grito y dio un paso atrás. Entonces, muy lentamente, el dragón abrió sus enormes fauces. ¡Oh, no!, gritó Gregory al ver al muchacho asomando la cabeza por la boca del dragón. La cabeza reposaba con los párpados entornados sobre la lengua gruesa de la bestia. ¡Te lo has comido! ¡Te has comido al chico! Incapaz de soportar tan horrible visión, Gregory giró sobre sus talones despavoridos. ¡Sir Darwin! ¡Horror! ¡Pavor! ¡El dragón se... ¿Qué sucede?, preguntó Sir Darwin desde la casa. ¿Qué dices? El dragón, balbuceó Gregory. Sir Darwin, venga a verlo, venga corriendo. Y dicho esto, se desplomó en el suelo como un fardo. ¿Qué será que he de ver?, se preguntó Sir Darwin. ¿Qué hará ese dragón ahí parado con la boca abierta? El señor de los dragones salió de su casa con mucha cautela. Avanzó con paso firme hacia el dragón y cuando ya se aproximaba, Ulrich abrió de par en par sus fauces. Sir Darwin vio entonces la cabeza del muchacho reposando sobre la lengua gruesa, con un sudoroso flequillo pegado a la frente y sus ojos plácidamente entornados. ¿Creías que ibas a asustarme?, le increpó Sir Darwin, alzando la vista hacia él y con el ceño fruncido. Estás perdiendo el tiempo, Ulrich. A mí no me parece, respondió de pronto Ned, abriendo los ojos. Sabía que conseguiríamos sacarlos de vuestra casa. Ned se abrió paso con los brazos por la garganta del dragón y agarrándose de las prominentes mandíbulas sacó todo su cuerpo afuera. Luego se dejó resbalar hasta el suelo y se echó hacia atrás el flequillo y limpió la pechera del sayo empapada en babas de dragón. A Sir Darwin parecía que le fueran a saltar los ojos de asombro. ¿Cómo lo has conseguido, jovencito? Hice un trato con el dragón, respondió Ned, tal como vos aconsejabais. Sir Darwin lo miró desconcertado. ¿El dragón es mío entonces?, preguntó. Yo no diría tanto, respondió el muchacho. No fue ese el trato que hice con el dragón. Ned se secó las manos en el sayo y añadió: Veréis, señor, antes de desaparecer, el hechicero Margolin me enseñó muchos de sus hechizos. Ahora me complacería enseñaros uno de mis favoritos. Ned agitó las manos, farfulló unas palabras extrañas, y el señor de los dragones comenzó a transformarse. La cara se le hundía, le crecían ramas cubiertas de hojas por todas partes, y de las hojas brotaban bayas rojas y brillantes. Ned formuló un nuevo conjuro y sonrió satisfecho. El hechizo había funcionado. Había convertido a Sir Darwin en una mata de acebo. Los dragones surgieron alborotados. De sus acentrales ojos brotaban lágrimas, grandes como gotas de lluvia, lágrimas de júbilo. Mi cometido era vencer a Sir Darwin y liberar a los dragones, dijo Ned. Pero antes tenía que engañarle para que abandonara la casa. Como ves, lo he conseguido.
Has cumplido el trato que hicimos, observó Ulrich, y bajó la vista contemplando admirado el acebo. ¿Cuánto durará tu hechizo? No lo sé, contestó Ned, pero eso no importa, ¿verdad? No, no importa, repuso Ulrich, y agachó la cabeza para devorar la planta y sus sabrosas bayas. Fin.